Apreciados y apreciadas colegas, me siento emocionada al compartir con ustedes mis experiencias de investigación e información en el marco de la educación indígena. Reciban un cordial saludo desde nuestros pueblos y comunidades indígenas ubicadas en el Estado Bolívar. Quiero expresar a manera de introducción que desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación y a partir del año 2013, con la consulta por la calidad educativa, se asume una educación creativa, innovadora, propia y contextualizada. Cuando hablamos de educación propia, debemos dirigir a los pueblos y comunidades indígenas, a quienes, a mi manera de ver, la interculturalidad solo les ha servido para dar a conocer las experiencias culturales sin profundizar en el respeto y preservación de nuestras creencias y ancestralidades. No se trata de exponer que la educación no les ha alcanzado, de propiciar una formación, una investigación y educación a todos los docentes indígenas que por necesidad de servicio han asumido funciones sin tener acceso a orientaciones de cómo desempeñar el quehacer educativo. Para tal fin, la UNEN y el Centro Nacional de Investigación y Formación en Educación, Fronteras y Afro-Venezolanidad han creado y promulgado los PNF y los PNFA en educación indígena. Mis experiencias en este sentido las voy hilando desde el municipio bolivariano Angostura, donde nací, vivo y trabajo. Soy indígena cariña por descendencia de mi madre, quien hizo vida cotidiana durante muchos años con el pueblo Pemón. En la actualidad estoy adscrita a la Unidad Educativa Nacional Murey Merú y soy coordinadora de programas indígenas de la Universidad de la UNEN en el Estado Bolívar. Tomando en cuenta las características que fundamentan mi trabajo y mi vida profesional, entro en un constante análisis de mi práctica. Me pregunto cómo lograr una educación de calidad, contextualizada, liberadora y crítica, cómo lograr un acercamiento que no se contraponga a nuestras cosmogonías y procesos propios inherentes solo a nuestros ancestros, hasta dónde se ha perdido el respeto por nuestros ancianos, sabios y sabias, entre otras preguntas y cuestionamientos. Entonces me digo que es necesario profundizar en estrategias partiendo de propósitos que permitan direccionar acciones y actividades que conlleven a dar respuesta a las anteriores interrogantes bajo un clima de respeto a nuestros propios procesos propios que permitan preservar la oralidad como legado primordial. La investigación en proceso se inició en el municipio bolivariano Angostura. Sin embargo, en los años 2020-2021 he caracterizado todo el estado y se han abordado los municipios Sifontes y Cedeño llevando los programas de formación, mientras que los demás municipios del estado donde existen pueblos y comunidades indígenas esperan actualmente para comenzar el diplomado en educación indígena. Para sistematizar mis experiencias, tributo a la investigación, acción participativa y transformadora como fundamento metodológico, como fundamento legal a la Constitución, a la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas, y también a los propósitos de los programas nacionales de formación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Y entonces, teniendo todo esto, me pregunto, ¿qué nos detiene para seguir avanzando? Yo digo que apatía, desmotivación, apegos activos propios de la educación no indígena, influencia nociva a cánones religiosos y tal vez, sea fuerte decirlo, desprecio por lo propio y por lo ancestral. Aquí, bueno, cito a Hernández, quien en su libro A cada quien su lengua, expresa una crua realidad. Las lenguas indígenas son consideradas inferiores hasta el punto que sus habitantes terminan por dejar de usarlas y se pierden en una o dos generaciones. Bueno, pero también vale la pena decir que no todo es malo, pues, y que se han tenido éxitos, se han logrado cosas durante estos años. La formación permanente, planificaciones en los niveles iniciales, primaria y media, la apertura de secciones de los programas nacionales de formación en sus 3 menciones y de la especialización, los procesos de socialización de los primeros trabajos de grado en el municipio Cedeño, en la parroquia Pijiguao,
de donde soy tutora, la continuación de los PNF en los municipios Sifonte, romper con apegos a paradigmas conductistas de investigaciones que permeaban por todos lados, incluyendo pues los docentes indígenas. Fue un desafío, y la realización de trabajo de grado en forma de relato sin perder el hilo científico es un logro. Reencontrarme con mis raíces en esas expediciones fue valioso, y confieso que me ha cambiado pues la visión del mundo, reafirmándome en lo que soy, indígena. Quiero culminar mi presentación con un pensamiento que envuelve mi constante andar por los caminos de la investigación en los pueblos y comunidades indígenas. Es de Pablo Freire, escrito en 1982. El sueño posible exige que piense diariamente en mi práctica, me exige descubrimiento constante de los límites de mi propia práctica, lo que implica percibir y demarcar la existencia de lo que llamo espacios vacíos a ser llenados. Muchas gracias por su atención.